Pues, Buenas tardes, licenciada. Estamos aquí con el doctor Johnny Cando. Él se graduó en lo que es doctor en medicina y cirugía. Él nos va a ayudar sobre lo que es la cadena epidemiológica de la tuberculosis. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. A empezar mi compañero Eddie Romero. Buenas tardes, doctor. ¿Qué es para usted una cadena epidemiológica? La cadena epidemiológica es un proceso, es la ruta, son las fases que un patógeno sigue desde que está en la fuente de la infección hasta llegar al huésped definitivo y enfermarlo. A eso se considera una cadena epidemiológica. ¿Por qué cree usted que es importante conocer sobre la cadena epidemiológica? Todos los procesos infecciosos, sea de origen bacteriano, viral, parasitario o fúngico, cumplen con esta cadena epidemiológica. A nosotros, el personal médico y de medicina, nos sirve conocer la cadena epidemiológica de las enfermedades para poder planificar su prevención, su diagnóstico, el tratamiento, la curación, el control de los procesos infecciosos. Entonces, refiriéndonos como al tema que nos tocó, a la tuberculosis, lo que es, entonces en sí la tuberculosis tiene una cadena epidemiológica. La tuberculosis es producida por un agente bacteriano y como tal cumple todos los procesos biológicos de las bacterias, de los procesos infecciosos. Es decir, tiene una cadena epidemiológica que nosotros, como dijimos, debemos conocerla para poder incidir en ella y controlar la enfermedad, en este caso la tuberculosis. En esta enfermedad, ¿cuál es el agente causal? La tuberculosis es producida, como dijimos, por una bacteria. Dentro de la clasificación taxonómica es una Mycobacterium tuberculosis, así se la conoce. También se la conoce como el bacilo de Koch. Esta palabra de Koch es el apellido del doctor, del investigador que en su momento descubrió el agente causal de la tuberculosis. Es un bacilo, es un gran negativo, es aerobio, es inmóvil, tiene un crecimiento lento. La medida del bacilo de la tuberculosis es muy pequeña, entre una micra y 10 micras. Todos estos datos que he mencionado son importantes características de la bacteria porque en estos datos a nosotros nos permite actuar y controlar el proceso infeccioso. En sí, ¿cuál sería el reservorio de la TB en sí, o animal o humano? Bueno, dentro de nuestro campo, que es la medicina, el reservorio somos nosotros los humanos. Hay también la tuberculosis bovina, pero esto ya es en otro campo, en el campo de la veterinaria, donde lo estudian más detenidamente. En el campo de la medicina, obviamente el reservorio es el humano. Nosotros los humanos somos los que nos enfermamos con la infección del Mycobacterium tuberculosis. Cuando la bacteria entra a nuestro organismo, acuérdense que dijimos que era una bacteria aerobia, necesita aire, necesita oxígeno, busca el órgano que le va a proporcionar todo este favor y básicamente se refiere a los pulmones, ¿sí? Esa es la infección primaria. Claro que por procesos biológicos de la misma bacteria puede infectar otros órganos como el sistema nervioso central, cerebro, meninges, médula, puede también infectar corazón, hígado, riñones, intestinos, genitales, la piel, los huesos, las articulaciones, los ganglios del sistema ganglionar. Todos estos sistemas en un momento dado pueden ser afectados con lo que llamamos la tuberculosis miliar, ¿sí? Y obviamente esto es propio del ser humano. Y o sea que la puerta de entrada es por la vía aérea. Así es, la puerta de entrada de la infección es la vía aérea y obviamente se dirige a infectar los pulmones.
Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Los síntomas en su mayoría son los de una infección, es decir, hay fiebre, hay escalofrío, malestar general, disminución del apetito, pérdida de peso, sudoración nocturna, y cuando ya afecta, pues como dijimos, los pulmones, aumenta la secreción de flemas y puede haber una tos productiva, inclusive con sangre. Esos son los síntomas característicos. A nosotros lo que nos interesa al analizar la cadena epidemiológica es la flema o la presencia de los bacilos en la flema, en el esputo, ¿sí? Porque cuando se da la tos, entonces se da la liberación de microgotas de saliva y esputo al aire libre. Se dice que las bacterias, como habíamos dicho, que miden entre 1 y 10 micras, están contenidas dentro de las microgotas de saliva que se expanden más o menos hacia 1 metro de distancia del enfermo, y ya es el pretexto pues para que se dé el contagio en una tercera persona. Entonces sería la puerta de salida. Sí, o sea, la puerta de entrada es la vía aérea y la puerta de salida también es la misma vía aérea. Directamente la vía aérea. Así es. Ya. En sí, ¿cuál sería el periodo de incubación de la tuberculosis? Una vez que se da la prima infección, es decir, el bacilo entra a mi vía respiratoria, invade mis pulmones, se dice que entre 2 semanas y 10 semanas se necesita para que la bacteria se reproduzca a nivel de pulmones. Pero aquí acuérdense que puede causar una infección crónica asintomática. Es decir, yo puedo estar con la infección, puedo transmitir la infección, pero estoy sano, no tengo síntomas. Entonces, desde que la bacteria entra a mi cuerpo hasta que ya puede ser encontrada en un examen, necesita entre 2 y 10 semanas, ¿sí? Y a propósito de exámenes, claro, yo puedo buscar con exámenes de sangre los anticuerpos que mi organismo produjo con la presencia del bacilo, y con este examen de sangre decir positivo o negativo para tuberculosis. Así también puedo buscarle al bacilo en la flema, puedo buscarle al bacilo en secreciones, como se me ocurre en el líquido cefalorraquídeo, y yo puedo con el examen adecuado, una tinción de Gram. Recuerden que decíamos que es una bacteria Gram positiva, entonces si yo hago una coloración Gram de estas secreciones, yo puedo ya ver la presencia del bacilo y dar el diagnóstico positivo o negativo. Entonces sí, esos serían los medios diagnósticos. Son medios diagnósticos, ¿sí? Buscar los anticuerpos que desarrolló en mi organismo o buscarle a la bacteria directamente. ¿Y esta enfermedad cómo se va a contagiar? Decíamos, ingresa la bacteria a mi vía respiratoria porque yo inspiré las gotitas, las microgotitas de saliva o de esputo. La bacteria se desarrolla en mis pulmones, se supone que en 2 a 10 semanas lo hace, y el efecto se vuelve a dar, es decir, yo toseré, yo puedo eliminar mediante lo que escupo, mediante la risa, mediante lo que hablo, mediante la tos, microgotas, y una tercera persona las puede inhalar y otra vez se las contagio. Ya, de acuerdo a la incidencia en Ecuador, ¿qué se considera la tuberculosis? ¿Una epidemia? Bueno, en nuestro país nosotros podemos diagnosticar, encontrar con pacientes durante todo el año, es decir, es una enfermedad considerada endémica, es decir, que siempre estará con nosotros o está con nosotros, y cuando tenemos un paciente que ha tosido más de 15 días sin un diagnóstico preciso, peor que esté en esa tos sacando flemas con sangre, ya es la primera sospecha de que estamos delante de un cuadro de tuberculosis, y entonces vendrán los exámenes para el diagnóstico de la misma. ¿Y cómo se puede prevenir lo que es la tuberculosis? Bueno, lo primero que podríamos decir de manera secuencial es que podemos prevenirla con vacunación. En nuestro país, el Ministerio de Salud, a todo niño que nace le pone la BCG, que es una vacuna contra la tuberculosis. Eso es ley y se tiene que cumplir. Y claro, también cumplir el régimen de
aplicación de las vacunas y de los refuerzos. Primera cuestión. Podemos también utilizar una quimioprofilaxis. Por ejemplo, nosotros que estamos involucrados con la salud, vamos a un hospital, sabemos que hay muchos enfermos de tuberculosis, podemos tomar una dosis de medicamentos antibióticos para que nos proteja al visitar este sitio que está contaminado con tuberculosis y nosotros no nos enfermemos. Y después de eso, pues ya viene lo que se conoce como medidas de protección respiratoria. Es decir, si tengo yo un paciente con tuberculosis, tendré que ponerle mascarilla, ponerlo en una área donde haya bastante aireación, es decir, el aire entra y salga sin ninguna dificultad, mantener un cierto distanciamiento. Por eso que decíamos que el bacilo puede estar en las microgotas de saliva hasta 1 metro de distancia, entonces hay que mantenerse ese distanciamiento. Las medidas higiénicas generales son importantes, el lavado de manos, el aseo en sí, aunque se dice que no se contagia la tuberculosis con abrazos, con saludos de mano, con besos, incluso se dice que no se contagia, pero igual hay que tener las medidas generales de aseo, ¿sí? Esa sería más o menos la forma de prever la enfermedad. No, doctor, nosotros le agradecemos mucho como estudiantes que nos hayan enseñado todo sobre lo que es la tuberculosis, sobre su cadena epidemiológica y para así nosotros también aprender. Y bueno, gracias a ustedes por pedirme que juntos recordemos de estas cuestiones que son importantísimas y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y eso es todo, dicen muchas